La inflación en Colombia acaba de llegar a los 6,14% anual. Es la más alta en los últimos 22 meses. Y el dato de fondo es todavía peor. Y es que en apenas 6 meses de 2026 los precios ya subieron lo mismo que habían subido en el año 2025, pero en el año completo. Y apenas llevamos 6 meses. Vamos a ver. Y esto no es mala suerte del país, porque el Banco de la República ya le dio a eso nombre y apellido, el cual es salario mínimo. Y es que este aumento del 23% del salario mínimo sumado a todo el gasto y todo el déficit que acumuló el gobierno durante todos estos 4 años, hicieron la suma y aquí vemos los resultados. Vamos a desarmar todo este tema por completo y veamos los efectos que esto está teniendo en el bolsillo de los colombianos y en la economía del país. Primero, los números oficiales que reveló el DANE este 7 de julio es que la inflación anual llegó a 6,14%. Hace un año, en junio de 2025, estaba en 4,82%. Es decir, en 12 meses la inflación no bajó, sino que por el contrario subió 1,32 puntos. De hecho, la variación de junio fue de 0,39%, 4 veces más que el mismo mes del año pasado. Veamos cuál es el dato que más está preocupando a los analistas. Existe algo llamado inflación básica, la cual excluye toda esa volatilidad de precios en lo que respecta a la canasta, como algunos alimentos que aumentan su precio o bajan los precios, ya sea porque está lloviendo más o muchísimo menos, o también por esa volatilidad del precio por culpa del dólar. Pues la inflación básica completó 6 meses consecutivos al alza y llegó a 6,3%, el cual también es su máximo en 22 meses. No es que hayan aumentado los precios por la escasez, sino que este aumento de precios está directamente relacionado con la inflación. El investigador de la Universidad EAFIT, Diego Montañez, lo resumió aún de forma más impactante. Y es que en solo 6 meses la variación acumulada ya va en 4,77%. Eso equivale al 93% de toda la inflación del año 2025. Vamos a mitad de año y ya casi igualamos el año pasado completo. La meta del Banco de la República era por un 3%, ya hoy en día nos encontramos al doble. Y el propio Banco de la República advirtió que para volver a esa meta del 3% podríamos tardar incluso hasta el 2028. Ahora bajemos esto del lenguaje de economistas directamente al mostrador de la tienda, porque 6,14 solamente es un número redondeado, pero lo que esconde esto detrás es un golpe bastante impactante para las personas. Las frutas frescas subieron 23,27% en tan solo un año. La cebolla aumentó 15,75%, la carne de res 14,27%, el transporte urbano 10,64%. Incluso comer en un restaurante cuesta 9,75% más que hace un año. Los servicios de salud aumentaron 8,39%. ¿Y saben quién termina golpeado más duro por toda esta inflación causada? El DANE nos lo responde, ya que el DANE lo midió por nivel de ingresos. La clase media fue la más golpeada con una inflación de 6,17%. Y esto es importante entenderlo porque fácilmente la inflación es el impuesto más regresivo que existe, porque al fin y al cabo termina golpeando a todas esas personas que dependen de un salario. Y sabemos que la grandísima mayoría, por no decir el 100%, son de clase media o de clase baja. Sí, esa misma que se hace defensor Gustavo Petro, ya que el que tiene con qué defenderse, ya sea con inversiones, con propiedades o con el mismo dólar porque se encuentra respaldado por esa persona se va a poder defender. Por el contrario, el asalariado y el pensionado se encuentra pagando todas estas cuentas. Y aquí es donde se acaban las excusas de que esto es un fenómeno mundial, porque vamos a comparar Colombia con los otros países exactamente en este mes de junio. Estados Unidos cerró la inflación con un 4,2% en el mes de junio, la zona euro con un 2,8%, China con un 1,2%. Y si nos vamos a los vecinos de la región, Brasil, México, Perú, Chile y Uruguay, prácticamente todos operando entre el 2% y el 5%. ¿Y Colombia? 6,14%. Esa línea amarilla de la gráfica sola arriba de todo. Es decir, si esta inflación realmente se debiera a la guerra del Medio Oriente, al petróleo o a otros factores globales, todos los países, ya sea de la región o directamente del mundo, se encontraran igual de mal. Pero vemos que no es así, porque realmente los choques externos son los mismos para todos.
Lo que realmente va a cambiar y definir el rumbo de esta inflación es lo que el país está haciendo internamente. Pero Colombia, oh sorpresa, resalta haciendo todo lo contrario, aumentando todo ese gasto del cual no posee o no se le retribuye directamente y aumentando los costos por decreto. Por ejemplo, en 2023, cuando todo el mundo venía saliendo de la pandemia, ya Colombia se encontraba acompañada por las economías de todo el mundo afrontando esta inflación, porque todos los países de la región y del mundo tenían inflaciones altas. Hoy, en 2026, mientras todo el mundo está disminuyendo su inflación o por lo menos manteniéndola regular, Colombia se encuentra aumentándola desmedidamente. Ahora vamos con la pregunta de fondo. Colombia, ¿por qué tiene toda esta inflación? Y no te voy a citar a ningún periódico de derecha o cualquier persona de derecha que suelte su opinión al aire. Te voy a citar directamente al Banco de la República, porque su informe de política monetaria explica todos estos factores de por qué está aumentando. Primero, incrementos en los costos laborales reflejados en aumentos significativos de los salarios. Segundo, una economía con señales de exceso de gasto. Tercero, problemas en la producción de alimentos por clima y bloqueos viales. Y ojo, con esto no se está mencionando que el aumento del salario mínimo sea negativo o que no se debería ni siquiera aumentar. Estamos hablando de que el aumento fue desmedido con la situación del país, porque no se tuvo en cuenta la inflación del país en el año 2025 ni la producción que presentaba el país durante ese año. Es decir, Petro hizo lo que se le dio la gana y claro, los profesionales que advirtieron esto, Petro hizo caso omiso y hoy vemos las consecuencias. De hecho, por el decreto del aumento del salario mínimo para el 2026, en un comienzo el Consejo de Estado lo suspendió, porque según el fallo no tiene ningún tipo de justificación jurídica ni económica verificable, diciendo que se saltó los criterios técnicos que ordena la ley. Es decir, no fue resultado de una negociación con fórmulas de inflación y productividad. Fue una decisión política unilateral. Nuevamente, ¿quién termina pagando ese aumento del salario mínimo? Sí, el tendero que tiene que aumentar el precio de sus productos para poderle pagar la nómina a sus trabajadores. Y no precisamente el tendero del barrio es clase alta. Pero me pareció chistoso ver unas personas que decían, si tienes que despedir trabajadores no tenías un negocio, tenías un chuzo. No. Hay personas que no tienen un negocio inmenso porque son únicamente tiendas de barrios y esas personas necesitan ayuda de trabajadores. Y ese trabajador es todavía más dependiente al dueño de la tienda. Y créeme que ese señor no tiene un chuzo, tiene un negocio del cual también depende y del cual aporta un salario al trabajador. Y no solamente con el tendero, el restaurante tiene que ajustar los precios de la carta. Y por eso estos son los sectores más afectados, porque son los sectores que más intensifica este aumento del salario mínimo. El segundo factor es el gasto. El propio informe del banco dice que el consumo se mantuvo alto, apoyado por el estímulo que representa el alto déficit fiscal. De hecho, contando con el déficit más alto de todas las economías de la región. Veamos el resultado acumulado durante estos 4 años. Según cálculos hechos por Libertank, con datos del Banco de la República, los precios subieron un 32,64% entre agosto de 2022 y junio de 2026. Es decir, lo que costaba 100.000 pesos cuando Petro asumió, hoy cuesta 132.640 pesos. Y muchos se justifican. Ay, pero es que las empresas tuvieron los mejores ingresos durante ese periodo. Evidentemente, si aumentamos el salario a 5 millones de pesos de la noche a la mañana o al finalizar el año para 2027, evidentemente todas las empresas en un corto plazo van a recibir muchísimos ingresos, porque se aumentó el salario y por ende se va a aumentar el gasto. Pero toda esta circulación de dinero que va a tener el país porque no está teniendo la producción adecuada y la inflación por los cielos, se va a transformar en más inflación y más aumento de precios y así va a seguir el ciclo hasta terminar como la Argentina kirchnerista o terminar como Venezuela. De hecho, ante esa inflación, el Banco de la República hizo lo que corresponde, subir las tasas de interés. Esta la llevó a un 12%. Les voy a explicar rápido cómo funciona esto. Cuando el Banco Central sube las tasas, el crédito se encarece. La gente y las empresas gastan menos y esa menor demanda le quita presión a los precios. Y tranquilos, no piensen que, uy, qué mal aumentar la tasa de interés para que gastemos menos. Créanme que eso lo han hecho durante toda la vida el gobierno, pero no nos damos cuenta muchas veces de esto, porque son decisiones económicas que se toman. Sin embargo, eso tuvo revuelo precisamente por lo de Petro, porque Petro quiso venderse al populismo diciendo que debían bajarla cuando económicamente y teóricamente debían subirse, que fue lo que se terminó haciendo
y gracias a ese aumento de las tasas de interés es que hoy no estamos con una inflación llegando al 10% todavía. Y veamos el descaro de Gustavo Petro, ya que él cuestionó este aumento de las tasas de interés al 12%, diciendo que iba a frenar la producción económica del país y que por culpa de esto iba a elevar el costo de la deuda interna. Sí, toda esa deuda que él mismo ha venido realizando durante todos estos años de la nada va a ser por el aumento de la tasa de interés. De hecho, en abril volvió a lanzar la frase que resume todo este episodio, ya que amenazó que iba a volver a aumentar el salario mínimo desproporcionadamente. Esto en forma de amenaza diciendo que si el Banco de la República volvía a aumentar la tasa de interés, tenía que accionar y hacer esto. Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos. Si la Junta sigue en esa tontería, ¿en qué va? Pues subimos otra vez el salario. Llamando tontería al único medio que tiene el Banco de la República para frenar los precios. A eso súmale que el ministro de Hacienda abandonó esa reunión el 31 de marzo con el Banco de la República y que de la nada la culpa del aumento de los precios era culpa de Enel por una supuesta especulación de precios. Y ahora realmente ¿qué sigue? Porque esta herencia no se va simplemente con el cambio de gobierno. Esto le queda a Abelardo de la Espriella. El Banco de la República ya advirtió dos cosas. Primera, que la inflación podría seguir subiendo en lo que resta de 2026, incluso sin contar el fenómeno del niño que ya se avecina. Y segundo, que se necesita un ajuste estructural de las finanzas públicas para respaldar el esfuerzo de la política monetaria. En pocas palabras, el Banco de la República está diciendo que ellos solos no pueden, que necesitan la ayuda del gobierno. Y Gustavo Petro precisamente no está haciendo esto, está haciendo todo lo contrario. Esperemos qué hace Abelardo de la Espriella, el cual muchos de sus proyectos y propuestas son con base a bajar toda esta inflación y todo ese déficit fiscal. Y bueno, eso fue todo. Espero muchísimo que les haya gustado este video, más precisamente de economía e inflación. Espero que dejen su like, se suscriban y me dejen un comentario y que activen la campanita principalmente también. De verdad los espero en una próxima ocasión. Yo soy Luis Eduardo Peña y en este canal hablamos de política, economía y negocios. Muchas gracias. Adiós.